Muy buenas noches, hermanos y amigos, un placer saludarlos en esta hora. Queríamos aprovechar este espacio para hablar sobre un tema muy importante un acontecimiento que está ocurriendo en nuestros días y que realmente nos va a afectar a todos. A la luz de la palabra de Dios, es algo que ya estaba anunciado desde hacía mucho tiempo, pero el Señor quiere que nosotros estemos apercibidos de todas las cosas que están ocurriendo para que no nos tomen por sorpresa y nos sirvan como señales para podernos motivar a prepararnos para la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Así, hermanos, que sin más preámbulo vamos a tener una corta palabra de oración y hacemos la introducción entonces a lo que necesitamos estudiar. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos, oh Señor, por el privilegio de poder estudiar tu palabra. Tú nos has dejado señales para que a través de ellas podamos comprender cuán cercana está la venida de tu Hijo amado Jesús. Pedimos en él, oh Señor, sabiduría, fortaleza por medio de tu Espíritu, para poder apreciar las palabras que salen de tu boca y asimilarlas en nuestras vidas, oh Señor. Compartirlas, instruir y ser perfeccionados en toda buena obra en Cristo Jesús. Gracias por la dirección de tu palabra, Señor, porque lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Te alabamos por eso y te agradecemos y pedimos que todo lo que tú nos enseñes sea para servirte, para agradarte y buscar en todo hacer tu voluntad. En el glorioso nombre de Jesús te lo agradecemos, Señor. Amén. En el libro de Isaías capítulo 24, desde el versículo 1 hasta el 6, nos relata cuál es la condición en que se ha de encontrar el planeta Tierra previo a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el libro desde el versículo 1, capítulo 24, versículo 1. Mirad, el Señor vacía la tierra y la deja desolada, trastorna su superficie y esparce sus habitantes. Y sucederá lo mismo al sacerdote y al pueblo, al siervo y a su señor, a la criada y a su señora, al que compra y al que vende, al que presta y al que toma prestado, al que da al logro y al que lo recibe. La tierra será del todo vaciada y enteramente saqueada. El Señor ha pronunciado esta palabra. Se enlutó la tierra y se marchitó, enfermó, cayó el mundo, se marchitaron los nobles de los pueblos de la tierra. Hasta este versículo vemos cómo al profeta se le mostró la condición en que iba a estar la tierra cuando el Señor la visitara en su segunda venida. Una tierra vacía, desolada, donde a todos los seres humanos les va a acontecer lo mismo, no importando su condición social, su rango religioso, su sexo y su condición económica. Acá dice que será del todo vaciada y enteramente saqueada, pero a partir del versículo 5 nos dice qué fue lo que sucedió que llevó a la tierra a esa condición. Versículo 5: la tierra se contaminó bajo sus habitantes porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto eterno. Por eso la maldición consumió la tierra y sus habitantes fueron desolados. Por eso fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. ¿Cuál fue la razón? Porque la tierra, según el versículo 5, se contaminó bajo sus habitantes y porque estos traspasaron la ley, falsearon el derecho, es decir, crearon un derecho falso y quebrantaron el pacto eterno, que hace referencia a esos 10 mandamientos que Dios estableció como estatuto perpetuo de lealtad del hombre y como revelación de su carácter. Ahora, resulta que en estos días, ya sabemos pues que a partir del año pasado, cuando comenzó la pandemia, muchas cosas comenzaron a cambiar en nuestro mundo y hasta ahora estamos en esa crisis. Pero este año está marcado por unos acontecimientos que, si nosotros miramos la palabra de Dios y también la historia, nos vamos a dar cuenta que son hechos que en alguna manera ya han sucedido
y que nos pueden revelar qué es lo que tiene que suceder mucho en parte de este año. El objetivo de este tema no es ni atemorizarnos, no es llenarnos de especulaciones y expectativas falsas con respecto a lo que ha de suceder, sino que básicamente lo que deseamos a través de este medio es que entendamos qué es lo que está pasando y cómo hay un acontecimiento que tiene que suceder en pocos días que va a marcar una diferencia en lo que hemos visto y en lo que sigue de acá hacia adelante. No con el propósito de asustarnos, sino de entender cómo se van cumpliendo las profecías a medida que va pasando el tiempo, y lo cual debe confirmar nuestra fe y confianza en todo lo que el Señor nos ha mostrado. Cada vez que vemos estas cosas podemos estar seguros que su venida está más cerca. Entonces vamos a hablar ahora sí del acontecimiento inicial. El día 21 de enero de este año, o sea, en 2 días, ahora estamos a 19 de enero, prácticamente en 2 días ya están encima, va a haber una reunión mundial del Foro Económico Mundial. Ellos hacen esas reuniones cada año en Davos, Suiza. Esa es la ciudad. Pero este año esta reunión tiene un ingrediente muy especial porque ellos le han puesto el nombre del Gran Reinicio. Ustedes pueden mirar esto en el internet, en las noticias, y van a ver que es verídico y que es una reunión que se tiene que efectuar a partir del día 21 de enero y durante toda la semana de enero, y se va a volver a repetir en el mes de mayo. Inicialmente lo van a hacer virtual. En esa reunión toman participación muchos líderes políticos, grandes gremios económicos y personas muy destacadas en el mundo de la economía a nivel mundial. Hay una agenda en esa reunión, pero básicamente el nombre que se le colocó oficial es el Gran Reinicio. Los líderes mundiales y el presidente del Foro Económico Mundial han declarado que esta tiene que ser una oportunidad para que el mundo cambie, porque debido a la pandemia ellos han llegado a la conclusión de que estamos en una situación donde ya todas las instituciones y las estructuras económicas y políticas anteriores a la pandemia se están volviendo inservibles e inútiles para poder combatir la pandemia y los efectos que va a tener sobre la economía, que se sabe que van a durar mucho tiempo. Hay analistas que dicen que después de que la pandemia termine, lo más probable es que los efectos se van a sentir con más fuerza los primeros 5 años. Entonces tiene gran repercusión este fenómeno, y a raíz de eso ellos están tomando decisiones que van a cambiar mucho de la economía mundial, de las estructuras políticas y sociales, y nos van a hacer ver un mundo muy diferente a partir de esa fecha. Ahora, ¿qué es lo más notable de esto? Porque finalmente va a ser una reunión como la han hecho todos los años, no es la primera vez que ellos se reúnen para definir estas cosas, pero el hecho de que se llame la reunión del Gran Reinicio y de que sea en esa fecha, nos va a producir, o sea, tiene algo que es bien particular, y eso es lo que yo quiero a ustedes compartirles. Esta fecha 21 de enero es muy especial. Ustedes saben que el día 20, o sea mañana, en los Estados Unidos toma posesión del gobierno el presidente electo Joe Biden. Sabemos que el sistema de gobierno de los demócratas actualmente en Estados Unidos no es lo más cercano ni lo más armónico con el capitalismo que normalmente ha profesado la nación norteamericana y que ha extendido al resto del mundo, sino que más bien las bases o la teoría o la filosofía de esta clase política que ahora va a entrar a gobernar en Estados Unidos tiene más raíces socialistas. Ahora, ¿eso qué significa? Ya lo vamos a mirar, pero para que no nos extendamos mucho, yo quiero que pensemos un momento en el 21 de enero. 21 de enero.
Si nosotros vamos al libro Conflicto de los Siglos, nos vamos a encontrar esa fecha. Hay un capítulo que se llama La Reforma en Francia, y vamos a ver que en 2 ocasiones hubieron 2 acontecimientos que marcaron el futuro de esa nación y posteriormente el de las naciones de Europa, y hasta el día de hoy nos ha afectado. El primero está en la página, si ustedes miran este libro, El Conflicto de los Siglos, si lo tienen, lo van a encontrar en la página 212. En esa página hay una historia bien particular. Resulta que hacia el año 1535, en Francia, así como en Alemania, se había extendido el movimiento de la Reforma Protestante. Pero en Francia ocurrió algo bien particular, y fue que hacia el año 1535, cuando ya las iglesias protestantes estaban fortaleciendo más en ese país, hubo un incidente que marcó un cambio, una revolución y una decisión de la Asamblea Nacional y del rey de Francia, que en ese tiempo se llamaba Francisco I, y escuchen bien el nombre, Francisco I. Ahora hay un Francisco I en la iglesia de Roma. En ese tiempo había un Francisco I en el gobierno de Francia. Este monarca, inicialmente él favorecía, en parte protegía a las iglesias protestantes, no las molestaba. Él era católico, pero no estaba inclinado a perseguirlas, como sucedía en ese tiempo. Pero en una ocasión, alguien que no se sabe si fue un protestante o un católico, con el fin de crear una hostigación, un hostigamiento del gobierno de Francia hacia las iglesias protestantes, colocó un cartel en el palacio del rey donde atacaban a la misa directamente. Cuando el rey vio que le colocaron eso en su palacio, él estalló de furia e inmediatamente tomó la decisión de buscar a los responsables. Por instigación del clero y las personas que lo rodeaban, acordémonos que en la Edad Media el clero romano siempre hacía parte de la corte de los reyes, ellos eran consejeros de los príncipes y de los soberanos de esa época. En ese tiempo la iglesia le dio el consejo, la iglesia católica le dio el consejo que extirpara a los protestantes de Francia a raíz de ese incidente. Entonces, eso fue un 20 de enero del año 1535. El día 21 de enero, el rey tomó la decisión, juntamente con la Asamblea de Francia, de hacer una procesión ese día por todas las calles de París. Presionaron a un protestante, amenazándolo con matarlo, para que les ayudara a delatar a todos los protestantes que vivían en París. Ustedes lo van a encontrar en la página 221. Y ese día hubo una gran matanza de protestantes en la ciudad de París. Por donde pasaba la procesión, se detenían, y cuando paraban, entonces el traidor señalaba al lugar donde sabía que estaban sus hermanos protestantes, y allá iban, lo sacaban y armaban una hoguera y lo quemaban de una vez. Cuando eso sucedió al final de ese día, nos dice en el libro El Conflicto de los Siglos que se reunió nuevamente la Asamblea Nacional con el rey de Francia y llegaron a esta decisión, hicieron una asamblea y llegaron a esta decisión. Les dijo el rey a sus súbditos ese día, primero que todo, dice acá en la página 210, que se presentó ante ellos con aspecto triste y con conmovedora elocuencia, lamentó el crimen, la blasfemia y el día de luto y desgracia que habían sobrevenido a toda la nación. Y luego el rey Francisco I instó a sus leales súbditos a que cooperasen en la extirpación de la herejía que amenazaba arruinar a Francia. Es decir, hubo una decisión de extirpar la herejía, lo que ellos consideraban herejía, que era a las iglesias protestantes. Tan cierto, señores, dijo el rey Francisco I, como que yo soy vuestro rey, declaró: si yo supiese que uno de mis miembros estuviese contaminado por esta asquerosa podredumbre, os la entregaría para que fuese cortado por vosotros. Cuando él habla de podredumbre se refería a los protestantes.
Y aún más, si viera a uno de mis hijos contaminado por ella, no lo toleraría, sino que lo entregaría yo mismo y lo sacrificaría a Dios. Las lágrimas le ahogaron la voz y la asamblea entera lloró, exclamando unánimemente. Miren la decisión de la asamblea: viviremos y moriremos en la religión católica. Esto está en el libro Conflicto de los Siglos, tomado de Historia de la Reforma en tiempos de Juan Calvino, libro 4, capítulo 12. Esa decisión, ese juramento que ellos hicieron, a partir de ahí, llevó a los protestantes de Francia, conocidos como hugonotes, a sufrir grandes pérdidas, persecuciones y tribulaciones por causa de esta decisión que tomó esta asamblea. El país de Francia, cuando tomó esta decisión, ellos aparentemente pensaban que habían tenido una victoria sobre la Reforma. Y durante 3 siglos posteriores se encargaron de perseguir y tratar de extirpar a los hugonotes y a todos los protestantes, y de evitar que la Biblia llegara a manos del pueblo, porque nosotros sabemos que los reformadores protestantes, uno de sus trabajos más grandes inicialmente fue traducir la Biblia del latín o del griego a los idiomas nacionales. Lutero lo hizo en Alemania, y Juan Calvino, creo que fue Juan Calvino, un sobrino de él, Oliver Town, creo fue el que la tradujo al francés. Y así en otros países sucedió lo mismo. También con nosotros, las versiones en español que tenemos comenzaron en la época de la Reforma, no las modernas, sino las primeras comenzaron en esa época y nos han llegado gracias a que hombres valerosos, valientes, hombres de fe, que confiaron en el Señor y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, estuvieron dispuestos a arriesgarse con tal de que nosotros pudiéramos recibir esta preciosa luz. Ahora, ¿qué sucedió después? Pasaron 258 años. Y el día 21 de enero del año 1793, o sea, 258 años contados desde aquel día en que Francia entera se comprometiera a perseguir a los reformadores, otra procesión organizada, pero esta con un fin muy diferente, atravesaba nuevamente las calles de París. Nuevamente era el rey la figura principal. Otra vez se veía el mismo tumulto y otra vez se oía la misma gritería. Se pedían de nuevo más víctimas, se volvieron a erigir negros cadalsos y nuevamente las escenas del día se clausuraron con espantosas ejecuciones, así como pasó el 21 de enero de 1535 por la orden del rey Francisco I. Ese día, 300 años después, ya estamos hablando del 21 de enero de 1793, el rey de Francia, Luis XVI, fue arrastrado a la guillotina, forcejeando con sus carceleros y verdugos que lo sujetaron fuertemente en la temible máquina hasta que cayó sobre su cuello la cuchilla y separó de sus hombros la cabeza, que rodó sobre los tablones del cadalso. Y no fue la única víctima. Allí, cerca del mismo sitio, perecieron decapitados por la guillotina 2.800 seres humanos durante el sangriento reinado del terror. Esa fue la cosecha. Sembraron en el año 1535, declarando solemnemente en una asamblea que servirían por siempre a la Iglesia Católica y que siempre combatirían al protestantismo. 300 años después cosecharon lo que sembraron. Ahora la gente sin la Biblia y atizada por las masas buscando tomar el control del gobierno de Francia, ahora ya no era el rey el que estaba ejecutando a los protestantes, sino que ya fueron los franceses los que ejecutaron al rey. Lo primero fue el 21 de enero, recordemos, del año 1535. Y 300 años después, casi 300 años después, 21 de enero del año 1793. Ahora nos encontramos con otro 21 de enero, donde la Asamblea del Foro Económico Mundial, los grandes líderes de la Tierra se van a reunir para tomar decisiones radicales sobre el futuro del planeta.
y le pusieron por nombre el Gran Reinicio, porque ellos dicen que hay que volver a reinicio, hay que resetear todo, hay que volver otra vez a comenzar todo de cero. Eso es lo que están diciendo. Ahora, ¿por qué también, qué le da también como tanta importancia a este acontecimiento? Nosotros sabemos que en años anteriores, desde el 2018, hubo un arzobispo en la Iglesia Católica, el arzobispo Vigano de Estados Unidos, que sacó a la luz unos documentos ocultos conocidos como un escándalo que se llamó Batilix, ¿cierto? Porque salió a la luz un montón de información oculta que había en el Vaticano, en la cual comenzaron a desprenderse todos los hechos bochornosos y vergonzosos de pederastia y pedofilia que se encubrían en la Iglesia Católica hasta el año 2016. Fue este arzobispo Vigano el que comenzó a sacar a la luz estos documentos y se volvió un escándalo a tal punto que finalmente el Papa Francisco tuvo que tomar la decisión de comenzar a castigar, por decirlo así, a todas las órdenes de la Iglesia Católica del clero, entre los cardenales, donde encontraran este problema. El mismo arzobispo Vigano, a pesar de esto, fue destituido también creo que fue en el año 2018, si no estoy mal, y él mismo escribió el año pasado una carta al entonces presidente de Estados Unidos, ya hasta mañana, que ya se acabó su periodo presidencial, incluso hoy se estaba despidiendo ya en las noticias, donde el arzobispo Vigano le dice a Donald Trump que él es la única persona que hasta este momento podía hacerle frente a este sistema de nuevo orden mundial que se piensa establecer, y el mismo Vigano señaló este foro del 21 de enero que viene pasado mañana como la fecha inicial donde ellos quieren establecer este sistema. ¿Cómo lo van a hacer? Todavía no entendemos muchas cosas, pero sí sabemos que es un sistema, por lo que escribió el arzobispo en esa carta, es un sistema dictatorial y que va a restringir muchas de las libertades que ahora conocemos, y para lo cual ya ellos tuvieron la oportunidad, estamos hablando de estas élites que gobiernan, de estos grandes emporios económicos, ya tuvieron la oportunidad de probar con la pandemia una forma de cercenar las libertades, pero entonces esto va a aumentar. Ahora, ¿qué va a suceder en esa asamblea propiamente? No lo sabemos, solamente el Dios del cielo lo sabe. Lo único, hermanos, es que a través de esto queremos también pedirles a todos los que escuchen estas cosas que tengan la oportunidad de entenderlas y orar esto. ¿Por qué necesitamos orar? Porque necesitamos preparación. Mientras el mundo y Satanás están haciendo sus planes para tomar el control del gobierno del planeta y para poder hacer desaparecer la palabra de Dios, porque siempre ha sido la intención del enemigo eso, hacer desaparecer la palabra de Dios de la mente y del corazón de los hombres para él tomar el control. Entonces lo que necesitamos es orar, y aunque en estos días podamos estar muy ocupados, es bueno que comprendamos un poquito y apreciemos que hay un riesgo, hay grandes cosas que se están valorando acá, grandes decisiones que se van a tomar, y que la iglesia es necesario que esté preparada para lo que vaya a venir. Necesitamos aferrarnos más al Señor, y si hasta ahora en nuestras vidas hay cambios que no se han realizado, es el momento de hacerlos y pedir la ayuda del Señor, de entregarnos al Señor de todo corazón y procurar hacer su voluntad, y de pedir la ayuda del Espíritu Santo para poder comprender mejor el papel que debemos cumplir en esta hora. Somos siervos de Cristo y como siervos tenemos el deber de trabajar para la edificación de su reino. Sabemos que todos los enemigos de Cristo se están uniendo y que la pelea es contra Él, y Él es el único que nos puede dar la victoria, pero nosotros necesitamos cooperar con Él.
La palabra de Dios finalmente nos ha declarado en el libro de Isaías capítulo 24 que se va a falsear el derecho y se va a abolir la ley de Dios, o sea, se va a declarar como ilegal. Y ese va a ser el punto decisivo. Es hasta ahí donde Dios va a decir no más. Y ese punto se está acercando ya, hermanos. O sea que no hay tiempo que perder. Por eso quise tomar esta oportunidad, este espacio, para poderles compartir este mensaje y si es preciso puedan compartir ustedes también y podamos prepararnos. Qué bueno que este 20 de enero, ahora con el cambio que va a haber en Estados Unidos, o el día 21, podamos tener un espacio y pedirle al Señor y clamarle por esta situación para que Él nos dé sabiduría y sepamos qué hacer en medio de esta situación. No solo por lo apremiante que está haciendo ahora el asunto con las vacunas, sino lo que ha de venir, que no lo sabemos y no es el propósito de Dios que nos llenemos de miedo ahora pensando en qué va a pasar, sino que nos fortalezcamos confiando, creyendo en sus promesas, teniendo plena certeza de que si Él esto nos lo advirtió hace tanto tiempo y se está cumpliendo, es porque estamos caminando por el camino verdadero. Porque estamos caminando por el camino angosto. Los que lleguen al cielo tienen que caminar por el estrecho, no puede ser por el ancho. Y los que tengan la fe, la confianza, el valor puesto en el Señor van a lograr la victoria. Pero necesitamos abandonar nuestros ídolos, el pecado que nos asedia, vencer las tentaciones. Necesitamos amarnos como Jesús nos amó, y eso es algo que por su poder Él nos puede dar si estamos dispuestos a recibirlo y consagrarnos a Él cada día desde la mañana hasta que nos acostemos, desde que nos levantamos hasta que nos acostemos. Dios los bendiga, hermanos, meditemos en estas cosas y acuérdense, 21 de enero, fecha del gran reinicio. 21 de enero del año 1535 fue el gran reinicio para la Asamblea de Francia y el rey en su afán de convertirse y de defender el catolicismo hasta las últimas consecuencias. 21 de enero de 1793, una asamblea decapitó al rey de Francia y decidió toda la nación junta eliminar la Biblia, establecer un nuevo sistema de gobierno conocido como el reinado del terror, que finalmente llevó al país a un caos de tal magnitud que duró 3 años y medio, que estaba profetizado y que se nos señala en la Biblia que se tiene que repetir. 21 de enero del año 2021, ¿qué pasará? ¿Volverá la misma decisión del mundo a seguir los pasos de Roma? ¿Será la oportunidad para que los principios de la Revolución Francesa y sus ideales se levanten públicamente y se comiencen a tomar medidas para completar esa obra maligna? No lo sabemos, parece ser. Pero lo que sí podemos tener certeza es que el Señor está cerca. Sea alabado su nombre y démosle gracias porque su palabra es fiel y verdadera y porque se va a cumplir lo que dice en el libro de Apocalipsis capítulo 17, versículo 16 al 18. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y los que están con Él son los llamados, los elegidos y los fieles. Amén. Qué precioso privilegio nos permite tener nuestro Dios si cumplimos esas condiciones con su ayuda. Una bendición, hermanos, una feliz noche y que el Señor nos pueda seguir conduciendo hasta que podamos encontrarnos todos en la patria celestial. Dios les bendiga.